Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás historias fascinantes y emocionantes que te transportarán a mundos llenos de aventuras, sabiduría y amor. Te invitamos a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias y ser parte de esta comunidad de amantes de la imaginación y la inspiración. En el corazón del bosque de los Piglins, donde la luz del sol se filtra a través de los espesos árboles y el murmullo de arroyos y hojas llenan el aire, se encuentra una historia que ha trascendido generaciones y se ha convertido en una leyenda atemporal. Es la crónica de 3 valientes cerditos llamados Primus, Secundus y Tertius, y su inquebrantable determinación para enfrentar al lobo feroz que amenazaba su hogar. Esta es una historia de valentía, unidad y sabiduría, una fábula que ha inspirado a innumerables almas a lo largo de los siglos y que, en el corazón del bosque de los Piglins, sigue siendo recordada con reverencia y cariño. A lo largo de los 100 capítulos de esta epopeya, te sumergirás en el mundo encantado de los Piglins y su bosque, un lugar donde la amistad y la enseñanza florecen, y donde las lecciones eternas de valentía y sabiduría resuenan a través del tiempo. Te invitamos a explorar esta narrativa única y a descubrir cómo los Piglins, a través de sus aventuras y desafíos, forjaron un legado que perdura en la memoria de todos aquellos que han tenido el privilegio de escucharla. La cabaña de los Piglin. En el pintoresco bosque de Oak Ridge, donde los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo, vivían los 3 hermanos Piglin, Primus, Secundus y Tertius. Su cabaña, construida con amor y cuidado por su padre, se erguía en un claro soleado rodeado de margaritas y margaritas silvestres. La cabaña estaba hecha de madera de roble, con un techo de paja, y había sido el hogar de la familia Piglin durante generaciones. La sabiduría del mayor Primus, el hermano mayor, siempre había sido el más sabio y responsable de los 3. Conocedor de las antiguas historias de su familia, sabía que algún día tendrían que aventurarse y construir sus propias casas. Así que un día les habló a sus hermanos sobre la importancia de la previsión y la sabiduría. Los planes de construcción. Los 3 hermanos se reunieron en el interior de la cabaña, con el fuego crepitando en la chimenea, para discutir sus planes de construcción. Primus decidió que construiría su casa con ladrillos, inspirado en la fortaleza de la cabaña de su padre. Secundus, el hermano del medio, optó por usar ramas y hojas para crear una casa que estuviera en armonía con la naturaleza. Tertius, el más joven y ansioso por explorar el mundo, eligió construir una casa rápida con paja y cañas. La casa de ladrillos de Primus se adentró en el bosque en busca de arcilla y arena para hacer sus ladrillos. Trabajó día y noche, mezclando cemento y colocando cada ladrillo con cuidado y paciencia. Su casa de ladrillos era pequeña pero resistente y se sentía seguro en su interior. La casa de ramas de Secundus, por otro lado, se sumergió en la belleza del bosque. Recolectó ramas y hojas de árboles viejos y sabios, tejiéndolos hábilmente en una hermosa casa que se mezclaba con la naturaleza. Su casa era una obra maestra de diseño natural y se sentía en casa en medio de su hogar en el bosque. La casa de paja de Tertius, ansioso por explorar el mundo, construyó rápidamente su casa con paja y cañas. Aunque era la más sencilla de todas, le permitía salir y explorar fácilmente el mundo que lo rodeaba. Saltó de alegría cuando terminó su casa y se aventuró a explorar el bosque. El lobo acechante. Mientras los hermanos Piglin construían sus casas, un lobo feroz, conocido como Lupus el Astuto, acechaba en las sombras. Observó las actividades de los cerditos y trazó un plan para saciar su hambre. Lupus sabía que las casas de paja y ramas serían fáciles de derribar,
pero la casa de ladrillos le presentaba un desafío. La casa de paja derrumbada Lupus se acercó sigilosamente a la casa de paja de Tertius. Sopló con todas sus fuerzas y la frágil casa se derrumbó en un instante. Tertius, asustado pero ágil, corrió hacia la casa de Secundus en busca de refugio. La casa de ramas atacada Lupus, determinado a atrapar a los cerditos, se dirigió a la casa de ramas de Secundus. Nuevamente sopló con violencia, pero la casa resistió más tiempo. Secundus, sin embargo, no esperó mucho antes de huir hacia la casa de ladrillos de Primus. La casa de ladrillos firme Lupus finalmente llegó a la casa de ladrillos de Primus. Sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero la casa se mantuvo firme. Primus había construido su hogar con sabiduría y paciencia, y no había manera de que el lobo pudiera destruirla. Frustrado y derrotado, Lupus se retiró, aullando en busca de presas más fáciles. Reunión en la casa de ladrillos. Los 3 hermanos Pigling se reunieron en la casa de ladrillos de Primus, temblando por la experiencia cercana con el lobo feroz. Se abrazaron aliviados de estar juntos y seguros. Primus les recordó la importancia de la unión familiar y la sabiduría de su padre. Lecciones aprendidas. Pasaron días enteros compartiendo historias y reflexionando sobre lo que habían aprendido. Tertius entendió la importancia de la preparación adecuada y la construcción sólida. Secundus valoraba aún más la belleza de la naturaleza y la armonía con el entorno. Primus, siempre sabio, instó a sus hermanos a seguir creciendo y aprendiendo. Un hogar reforzado decidieron fortalecer la casa de ladrillos de Primus, añadiendo más habitaciones y una hermosa chimenea. También construyeron un jardín donde cultivaban vegetales frescos y flores silvestres. Su hogar se convirtió en un refugio de seguridad y belleza en el bosque de Oak Ridge. La comunidad del bosque. Los Piglings se hicieron amigos de los animales del bosque, desde ardillas juguetonas hasta lechuzas sabias. Compartieron sus historias y conocimientos con los habitantes del bosque y aprendieron mucho de ellos. El bosque se convirtió en un lugar donde la comunidad florecía. La llegada de invierno. Con el tiempo, llegó el invierno al bosque de Oak Ridge. La nieve cubría el suelo y el viento aullaba en los árboles. Los Piglings se aseguraron de estar bien preparados, almacenando alimentos y mantas para sobrevivir al frío. La llegada de Lupus una vez más. Mientras el invierno arreciaba, Lupus, el lobo feroz, se encontraba hambriento y desesperado. Recordó la casa de ladrillos de Primus y decidió intentarlo nuevamente. Se acercó sigilosamente a la cabaña, pero esta vez estaba determinado a usar la astucia en lugar de la fuerza bruta. El engaño de Lupus Lupus se disfrazó de oveja y llegó a la casa de los Piglings con una voz suave y apacible, llamando a la puerta. «Abran la puerta, amigos míos», dijo con una sonrisa. Los hermanos Pigling eran cautelosos, pero no sospecharon que el lobo pudiera haber cambiado su manera de actuar. La prueba de la astucia Primus, Secundus y Tertius discutieron si debían o no dejar entrar al lobo disfrazado. Finalmente, decidieron poner a prueba su astucia. Le pidieron al lobo que les mostrara sus pezuñas, y cuando vieron sus garras afiladas, se dieron cuenta de su verdadera identidad. La huida de Lupus, los Piglings ahuyentaron al lobo con astucia y valentía. Lupus, derrotado una vez más, se retiró con la cola entre las patas. Aprendió que no siempre se puede lograr lo que se quiere mediante la astucia y el engaño. La celebración de la victoria. Después de su encuentro con el lobo, los 3 hermanos Pigling celebraron su victoria con una gran fiesta en su casa de ladrillos. Invitaron a todos sus amigos del bosque, quienes acudieron con alegría. Hubo bailes, risas
y cuentos compartidos bajo el cálido resplandor de la chimenea. Un hogar de amistad. La casa de los Piglings se convirtió en un símbolo de amistad y solidaridad en el bosque de Oak Ridge. Todos los habitantes del bosque sabían que eran bienvenidos en su hogar en cualquier momento. La comunidad creció aún más fuerte y unida. La enseñanza de la sabiduría Primus, Secundus y Tertius compartieron sus lecciones con otros animales jóvenes del bosque. Enseñaron la importancia de la previsión, la unidad familiar y la sabiduría transmitida de generación en generación. Se convirtieron en mentores de los más jóvenes, guiándolos hacia un futuro más brillante. La primavera llega de nuevo. El invierno finalmente dio paso a la primavera, y el bosque de Oak Ridge renació con vida y color. Los Piglings se aventuraron en el bosque para explorar y descubrir nuevos lugares y aventuras. La primavera les recordó que la vida estaba llena de ciclos y oportunidades. La paz en Oak Ridge. Con el tiempo, el nombre de los Piglings se hizo conocido en todo el bosque. La paz reinaba en Oak Ridge y la amenaza del lobo feroz se había desvanecido. El bosque prosperaba en armonía y todos los habitantes vivían en un ambiente seguro y amigable. El legado de los Piglings. Los Piglings envejecieron juntos en su casa de ladrillos, rodeados de amor y amistad. Su historia se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación en el bosque de Oak Ridge. A medida que el tiempo avanzaba, la importancia de la unidad familiar y la sabiduría perduraba en las mentes y corazones de todos los que la escuchaban. Y así, los tres hermanos Pigling vivieron una vida llena de aventuras y enseñanzas, dejando un legado de valentía, solidaridad y sabiduría en el bosque de Oak Ridge, un legado que nunca sería olvidado por las generaciones futuras. El descubrimiento del viaje. A medida que pasaban los años, los Piglings comenzaron a sentir una inquietud en sus corazones. A pesar de su amor por Oak Ridge, comenzaron a preguntarse qué había más allá de los límites del bosque. Durante una noche estrellada, mientras contemplaban el cielo desde su cabaña, tomaron una decisión audaz. Emprenderían un viaje más allá de los confines del bosque. La partida al amanecer, los Piglings se despidieron de sus amigos y se aventuraron en el bosque desconocido. Atravesaron arroyos, cruzaron montañas y exploraron llanuras. Cada día descubrían nuevas maravillas y se encontraban con criaturas que nunca habían visto antes. El bosque encantado. Después de semanas de viaje, llegaron a un lugar misterioso, el bosque encantado. Este bosque era diferente a cualquier otro que hubieran visto antes. Los árboles eran altos y retorcidos, y los susurros del viento parecían contar historias antiguas. Aquí, conocieron a un búho sabio que les habló de los secretos del bosque y les advirtió sobre los peligros que podrían encontrar. El desafío del bosque encantado. Mientras exploraban el bosque encantado, los Piglings se encontraron con desafíos mágicos que pusieron a prueba su valentía y sabiduría. Un río aparentemente intransitable los obligó a resolver acertijos para cruzarlo, y una densa niebla los sumió en un laberinto de árboles retorcidos. Sin embargo, con su determinación y la ayuda del búho sabio, lograron superar cada desafío. El misterio del lago de los sueños. Llegaron a las orillas del lago de los sueños, un lugar mágico donde el reflejo en el agua mostraba los sueños y deseos más profundos de quienes se aventuraban allí. Cada Pigling se miró en el lago y vio visiones de su futuro. Primus vio una biblioteca llena de conocimiento, Secundus vio un jardín en plena floración y Tertius vio un mundo por explorar. El regreso a Oak Ridge. Con el conocimiento de sus sueños, los Piglings decidieron regresar a su querido hogar en Oak Ridge.
Sabían que había más aventuras por delante, pero también sabían que Oak Ridge era el lugar al que realmente pertenecían. Dejaron atrás el bosque encantado con gratos recuerdos y lecciones aprendidas. La realización de sueños de vuelta en Oak Ridge, los Piglings pusieron en marcha sus sueños. Primus construyó una biblioteca llena de libros de sabiduría y conocimiento. Secundus cultivó un jardín que florecía con flores de colores y frutas deliciosas. Tertius se aventuró a explorar el mundo exterior, llevando consigo las lecciones que había aprendido en su viaje. La continuación de la leyenda. La historia de los Piglings se enriqueció con nuevas experiencias y sabiduría. Su cabaña se convirtió en un lugar de conocimiento y belleza, donde amigos del bosque y visitantes venían a aprender y compartir. Su legado de valentía y unidad familiar se expandió y continuó, inspirando a las futuras generaciones. El círculo de la vida. Con el tiempo, los Piglings envejecieron y se convirtieron en ancianos sabios. A medida que se acercaba el final de sus vidas, se reunieron una última vez en la cabaña que habían construido juntos. Recordaron todas las aventuras que habían vivido y compartieron risas y lágrimas. El final de una era. Un día, cuando el sol se ponía en el horizonte y el bosque se sumía en la oscuridad, los Piglings cerraron los ojos y partieron al gran bosque eterno. Se fueron juntos, dejando atrás un legado de valentía, sabiduría y amor por la vida. La herencia de los Piglings. Después de la partida de los Piglings, el bosque de Oak Ridge continuó prosperando. Las enseñanzas y el legado de los tres hermanos se convirtieron en parte de la historia del bosque, y su cabaña de ladrillos se mantuvo como un monumento a su valentía y sabiduría. Los nuevos guardianes. Los jóvenes animales del bosque asumieron la responsabilidad de proteger y preservar el espíritu de unidad y sabiduría que los Piglings habían dejado atrás. Recordaron las historias de las aventuras de los tres cerditos y las lecciones que habían aprendido. La prosperidad de Oak Ridge. El bosque de Oak Ridge se convirtió en un lugar de paz y prosperidad, donde todas las criaturas vivían en armonía y respeto mutuo. Se formaron amistades y alianzas, y el bosque se llenó de risas y canciones. El descubrimiento de nuevos mundos. Inspirados por las historias de Tertius sobre sus viajes, algunos habitantes del bosque decidieron aventurarse más allá de Oak Ridge. Descubrieron nuevos mundos, con paisajes y criaturas sorprendentes. Los Piglings habían dejado una herencia de curiosidad y exploración. La nueva generación. A medida que las generaciones pasaron, nuevas familias de cerditos se establecieron en el bosque de los Piglings. Los descendientes de Primus, Secundus y Tertius continuaron viviendo de acuerdo con las enseñanzas de sus antepasados, manteniendo viva la herencia de valentía, unidad y sabiduría. Nuevas aventuras. Los jóvenes cerditos, inspirados por las historias de sus ancestros, comenzaron a emprender sus propias aventuras. Algunos decidieron explorar el bosque encantado, mientras que otros se aventuraron más allá de los límites del bosque en busca de nuevos mundos por descubrir. El espíritu de la comunidad. La comunidad en el bosque de los Piglings se fortaleció con el tiempo. Los animales del bosque continuaron apoyándose mutuamente, compartiendo conocimientos y recursos, y celebrando la unidad y la amistad que habían heredado de los Piglings originales. Los Piglings en la historia. La historia de los tres cerditos y el lobo feroz se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras del bosque de los Piglings. Sus enseñanzas se compartieron en otras tierras y llegaron a inspirar a comunidades en todo el mundo animal. El tesoro de la sabiduría. El bosque de los Piglings se convirtió en un centro de aprendizaje y sabiduría. La biblioteca de Primus se llenó de volúmenes escritos por generaciones de cerditos y otros animales del bosque,
creando un tesoro de conocimiento al que todos tenían acceso. El respeto por la naturaleza. El bosque de los piglins se mantuvo como un refugio de belleza natural. Los cerditos y otros habitantes del bosque vivieron en armonía con la naturaleza, cuidando y protegiendo el entorno que les rodeaba. La luna de los piglins. Continúa. La tradición de celebrar la luna de los piglins se mantuvo viva a lo largo de los años. En esta noche especial, los habitantes del bosque encendían velas y compartían historias de valentía y unidad, recordando las lecciones atemporales de los piglins originales. El bosque de la eternidad. El bosque de los piglins continuó prosperando, siendo un lugar de inspiración y sabiduría para todas las criaturas que vivían en él. Los piglins originales se habían convertido en leyendas eternas, su legado perdurando a través del tiempo. El futuro siempre brillante. Con el bosque de los piglins como su hogar, las futuras generaciones de cerditos y otros animales miraban hacia el futuro con optimismo. Sabían que estaban equipados con la valentía, la unidad y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse en el camino. Un cierre completo. Y así, la historia de los 3 cerditos y el lobo feroz llegó a su punto culminante. Su legado perduró a través de los siglos como una inspiración para la valentía, la unidad y la sabiduría en tiempos de adversidad, y como un recordatorio de que las lecciones atemporales pueden iluminar el camino hacia un futuro brillante. La nueva generación de piglins. Las generaciones continuaron sucediéndose, y el bosque de los piglins floreció con una nueva generación de cerditos que compartían el espíritu valiente, unido y sabio de sus antepasados. Cada cerdito aprendía las historias y lecciones de los piglins originales desde una edad temprana. Las historias del bosque. El bosque de los piglins se convirtió en un lugar conocido por sus cuentos y leyendas. Los cuentacuentos del bosque compartían historias de valentía, amistad y sabiduría en las noches alrededor de las hogueras. Cada historia recordaba a los piglins y su impacto en el mundo. Nuevos desafíos y aventuras. Con el tiempo, nuevos desafíos surgieron en el bosque. Desde cambios climáticos hasta la llegada de nuevas especies, los habitantes del bosque de los piglins demostraron su resiliencia y sabiduría al adaptarse y superar obstáculos. Las alianzas del bosque. El bosque de los piglins fortaleció sus lazos con otros bosques y comunidades cercanas. Se forjaron alianzas de comercio y amistad, lo que enriqueció aún más la vida en el bosque y permitió compartir recursos y conocimientos. La educación y el aprendizaje continuo. Se construyeron escuelas en el bosque de los piglins, donde los jóvenes animales recibían una educación completa que incluía no solo conocimientos académicos, sino también lecciones de valentía, unidad y sabiduría. Los piglins originales eran venerados como los maestros eternos de estas enseñanzas. La luna de los piglins renovada. La tradición de celebrar la luna de los piglins continuó y evolucionó con el tiempo. Se realizaron representaciones teatrales y eventos artísticos para honrar la memoria de los piglins originales y sus valiosas lecciones. La exploración de los mundos lejanos. Los piglins y otros habitantes del bosque de los piglins comenzaron a explorar más allá de su propio bosque. Se aventuraron en tierras lejanas y conocieron a criaturas y culturas diversas. Cada nueva experiencia enriqueció su comprensión del mundo. La sabiduría de la naturaleza. Los piglins y sus descendientes mantuvieron una conexión profunda con la naturaleza. Aprendieron a escuchar los susurros de los árboles, a interpretar las señales del viento y a respetar el equilibrio del ecosistema en el que vivían.
La búsqueda del bosque eterno. Generaciones de cerditos continuaron buscando el bosque eterno, donde se decía que descansaban los espíritus de los piglins originales. Aunque pocos lo encontraron, aquellos que lo hicieron regresaron con historias de paz y conexión con los antiguos guardianes del bosque. Los guardianes del bosque. El bosque de los piglins había prosperado durante siglos bajo el cuidado de los cerditos y otros habitantes. Se consideraba un tesoro preciado y un ejemplo de cómo la valentía, la unidad y la sabiduría podían llevar a la armonía y la prosperidad. La difusión del legado de los piglins. La historia de los piglins se extendió a través de canciones, poesía y arte. Artistas y escritores crearon obras inspiradas en las lecciones y aventuras de los piglins originales, compartiendo su legado con un público más amplio. La era de la innovación. Con el tiempo, la comunidad del bosque de los piglins experimentó avances tecnológicos y científicos. Aunque abrazaron estas innovaciones, nunca perdieron de vista las lecciones de los piglins sobre la valentía y la sabiduría. La prosperidad continúa. El bosque de los piglins siguió siendo un lugar de paz y prosperidad, donde todas las criaturas vivían en armonía y respeto mutuo. Los desafíos que surgieron se enfrentaron con valentía y cooperación. El ciclo de la vida. Las generaciones continuaron sucediéndose, y los piglins originales se convirtieron en una leyenda aún más grande a medida que las historias de su valentía y sabiduría se transmitían a través de las edades. La esperanza en el futuro. A medida que las futuras generaciones de cerditos crecían, miraban hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabían que los principios eternos de valentía, unidad y sabiduría les guiarían a lo largo de sus vidas. La celebración del centenario. El bosque de los piglins celebró su centenario con gran alegría y festividades. La comunidad se unió para honrar no solo a los piglins originales, sino también a las generaciones de cerditos que habían mantenido viva su herencia. La paz en el bosque de los piglins. La paz prevaleció en el bosque de los piglins a medida que las enseñanzas de los piglins se transmitían de una generación a otra. Las diferencias se resolvían a través del diálogo y el entendimiento, y el bosque se mantuvo como un refugio de armonía. Los piglins en el arte. Los piglins originales se convirtieron en sujetos de numerosas obras de arte a lo largo de los años. Esculturas, pinturas y canciones rendían homenaje a su valentía y sabiduría, asegurando que su legado perdurara en la memoria de todos. El bosque de los piglins en el mapa. El bosque de los piglins se convirtió en un punto de referencia en los mapas de la región, un lugar donde los viajeros acudían para aprender y encontrar inspiración en las historias de valentía y unidad. La armonía con las estaciones. Los habitantes del bosque de los piglins aprendieron a vivir en armonía con las estaciones del año. Celebraron los cambios en la naturaleza con festivales y rituales que destacaban la belleza de cada estación. El bosque de los piglins expande sus fronteras. A medida que la comunidad crecía, el bosque de los piglins se expandía para dar cabida a más habitantes. Se construyeron nuevos hogares y escuelas, pero el espíritu de unidad y sabiduría seguía siendo el corazón de la comunidad. El regreso del bosque eterno. Un explorador dedicado finalmente encontró el bosque eterno y experimentó la paz y la conexión con los piglins originales. Regresó con historias de gratitud y reverencia por el antiguo lugar. La herencia de los piglins en los hogares. En cada hogar del bosque de los piglins, las enseñanzas de los piglins eran transmitidas de padres a hijos. Las familias se unían en torno a los valores de valentía, unidad y sabiduría,
creando una sociedad sólida y amorosa. El renacimiento de la naturaleza. Los habitantes del bosque de los Piglins se convirtieron en defensores apasionados de la naturaleza. Trabajaron juntos para preservar y revitalizar el entorno, restaurando áreas dañadas y protegiendo la belleza del bosque. La música de los Piglins. Los Piglins originales también se convirtieron en una fuente de inspiración para músicos y compositores. Canciones y melodías se crearon en honor a su valentía y sabiduría, llenando el bosque con música y alegría. El tesoro de la biblioteca. La biblioteca de Primus continuó creciendo con el tiempo, convirtiéndose en un lugar donde los habitantes del bosque de los Piglins buscaban conocimiento, consuelo y orientación en las páginas de libros antiguos y nuevos. Las alianzas con otros bosques. El bosque de los Piglins estableció alianzas con otros bosques y comunidades en toda la región. Compartieron sus lecciones de valentía y unidad, creando una red de apoyo y amistad. El hogar de todos el bosque de los Piglins se convirtió en un refugio para animales de todas las especies, que encontraron amistad y apoyo en su comunidad. Todos eran bienvenidos y respetados, independientemente de su origen. La unión en la diversidad. A medida que el bosque de los Piglins creció y se diversificó, sus habitantes se dieron cuenta de que la verdadera fortaleza radicaba en su unidad y respeto por las diferencias. Celebraron la diversidad y se enriquecieron mutuamente con sus distintas perspectivas. Los Piglins como símbolo. Los Piglins originales se convirtieron en un símbolo no solo de valentía, unidad y sabiduría, sino también de la capacidad de cambiar el mundo a través de las acciones y la determinación. La sabiduría de la edad los Piglins originales se convirtieron en figuras veneradas a medida que envejecían. Sus palabras eran escuchadas con gran atención y sus consejos eran buscados por las generaciones más jóvenes. La comunidad en expansión. El bosque de los Piglins continuó creciendo a medida que nuevos habitantes llegaban en busca de un lugar donde vivir en armonía y aprender las lecciones atemporales de los Piglins originales. Los descendientes de los Piglins. Los descendientes de los Piglins originales ocuparon posiciones de liderazgo en el bosque y más allá, continuando el legado de valentía y sabiduría que habían heredado. La luna de los Piglins eterna. La celebración anual de la luna de los Piglins se convirtió en un evento de fama internacional, atrayendo a visitantes de todo el mundo animal que buscaban inspiración en la historia y las lecciones de los Piglins originales. Los Piglins en el corazón de todos los Piglins originales vivieron en los corazones de todos los que vivían en el bosque de los Piglins, y sus lecciones continuaron siendo una fuente de guía y fortaleza en tiempos de necesidad. El futuro prometedor. Las futuras generaciones del bosque de los Piglins se enfrentaron a un futuro lleno de desafíos y oportunidades, pero lo hicieron con valentía, unidad y sabiduría, siguiendo el ejemplo de los Piglins originales. La historia continúa. La historia de los 3 cerditos y el lobo feroz y la herencia de los Piglins continuaron viva a medida que el bosque de los Piglins avanzaba hacia su segundo siglo de existencia. La eternidad de los Piglins. Los Piglins originales se convirtieron en figuras legendarias que vivirían en la memoria del mundo animal por siempre, un ejemplo eterno de la importancia de la valentía, la unidad y la sabiduría. El cierre de un ciclo centenario. El bosque de los Piglins celebró su segundo centenario con gratitud y alegría, reconociendo la profunda influencia que los Piglins originales habían tenido en su historia y su futuro. El comienzo de una nueva era. Con el segundo centenario del bosque de los Piglins, una nueva era comenzó, llena de posibilidades y promesas.
Las lecciones atemporales de valentía, unidad y sabiduría de los piglins originales seguirían guiando a la comunidad en las décadas y siglos venideros. Fin de la historia. Y así, llegamos al final de esta narración que ha abarcado 100 capítulos de valentía, unidad y sabiduría en el bosque de los piglins. En este viaje a través de las vidas de Primus, Secundus y Tertius, hemos presenciado su crecimiento desde cerditos jóvenes y temerosos hasta valientes guardianes de su hogar. Hemos compartido sus alegrías, sus triunfos y sus desafíos, y hemos aprendido de sus lecciones intemporales. La historia de los piglins y el bosque de los piglins es más que un cuento. Es un recordatorio constante de la importancia de enfrentar nuestros miedos con valentía, de unirnos en tiempos de adversidad y de buscar la sabiduría en cada experiencia. Es una historia que trasciende generaciones, fronteras y especies y que nos recuerda que, sin importar quiénes seamos ni de dónde vengamos, todos tenemos la capacidad de ser héroes en nuestras propias vidas. En el bosque de los piglins, las lecciones de los 3 cerditos y el lobo feroz se han convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana, guiando a las generaciones futuras hacia un futuro lleno de esperanza y prosperidad. La unidad y la valentía son sus cimientos y la sabiduría es su brújula. A medida que concluye esta narrativa, esperamos que tú, querido lector, te sientas inspirado por la historia de los piglins y te comprometas a llevar sus lecciones a tu propio mundo. Porque, al final del día, todos somos guardianes de nuestros propios bosques, enfrentando nuestros lobos feroces y construyendo cabañas de ladrillos que perdurarán a través de las edades. Y así, con el bosque de los piglins como testigo, damos por terminada esta historia con gratitud y admiración por los 3 cerditos y su legado eterno. Que sus lecciones de valentía, unidad y sabiduría sigan guiando nuestros pasos en este viaje llamado vida. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en Sleep Storytelling hoy. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si aún no lo has hecho, por favor, pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca una relajante historia para dormir. Estamos agradecidos por su confianza en nosotros para guiarlos hacia una noche de sueño tranquila. Dulces sueños, y que tus sueños estén llenos de maravillas. Hasta la próxima, desde todos nosotros aquí en Sleep Storytelling.